Hola, buenas tardes. Yo le voy a hablar acerca de lo que, en base a los videos, a lo que vimos, que habla de lo que es la educación en México, la triste historia de la educación en nuestro México. Este, Antes de empezar con el tema a desarrollar, yo quiero agradecerle a la docente por los detalles que ha tenido hacia con nosotros, de mandar un mensaje de texto, ese mensaje de texto que nos ayuda o nos invita a ser mejores cada vez más, nos invita a aparecer dentro de ese mensaje de texto para por la felicitación. Es bien motivante de verdad ver el nombre ahí. Afortunadamente aparecí en las 3 semanas de las felicitaciones. Muchas gracias. Es una muy buena manera. Nos invita a hacerlo así con nuestros propios alumnos también. Muchísimas gracias. Mi nombre es Rosa Elena Morela Rodríguez y voy a hablar acerca de lo que es la educación en nuestro México. Nuestro México. Ok, la historia de hoy en día en nuestro país se centra en el bajo crecimiento de las nuevas generaciones, en el mal desarrollo de la educación en nuestro país, y la verdad es que asusta. Me he dado cuenta en base a lo que vi en el video cómo el Instituto Nacional de Educación, el INEE, presenta unos resultados de una prueba en el año 2017 donde dice que un 43% de la población de alumnos o de niños de 15 años cuentan con una educación básica completa. Pero dice también que el 56% de los mexicanos evaluados se encuentran sin las habilidades mínimas para enfrentar las demandas de un entorno globalizado competitivo. Qué triste es esto. ¿Qué quiere decir? Que México se encuentra contra la pared. Es un muro de un sistema educativo indefendible, víctimas de una educación que no le permite a México competir, hablar ni relacionarse con el mundo, víctima de una escuela pública que crea ciudadanos apáticos, entrenados para obedecer en vez de actuar, educados para memorizar en vez de cuestionar, entrenados para aceptar los problemas del país en vez de preguntarse cómo resolverlos. Qué triste ver que estamos en un nivel hasta abajo y las cifras señalan otros países más arriba, pero México queda abajo. Nuestra constante convivencia con la mediocridad, año tras año, indicador tras indicador, resultados dramáticos tras resultados dramáticos. Pero nos damos cuenta que una líder moral del CENTE, más preocupada por empoderar a sus allegados que por educar mexicanos, un sistema educativo que cuesta mucho pero rinde poco, sobre todo cuando se le compara con un nivel internacional. Qué triste. Un sindicato deliberadamente que exige más recursos en cada negociación presupuestal, pero no parece estar dispuesto a modernizarse a fondo para conseguirlo. Y peor aún, millones de niños mexicanos haciendo planas, copiando párrafos, memorizando fechas, acomodando la ignorancia en forma de datos inertes. Qué mal, pero México es el país que produce personas orgullosamente nacionalistas, pero educativamente atrasadas. El país que enseña a sus habitantes a lidiar con un entorno que ya no existe. El país donde se aprende poco de ciencia, pero se aprende mucho de sometimiento. Se aprende poco de tecnología, pero se aprende mucho de simulación. Se aprende poco de álgebra, pero se aprende mucho de cumplimiento mediocres. Tristemente, nuestra educación se ha centrado en la memorización, como lo mencionó anteriormente, a pesar de reformas, de cambios, a pesar de aportaciones pedagógicas de diferentes personas que hablan de educación centrada en el alumno, educación basada en competencias, la educación cognitiva, la cognitiva cultural, y todas esas cosas siguen manejando lo que es la educación memorizada. Entonces, ¿de qué sirve? Y lo vemos que a pesar de la implementación de diferentes enfoques o modelos educativos, es lo que sigue reinando. Y para mí eso es muy malo. ¿Por qué? Porque atenta contra la creatividad, atenta contra el pensamiento científico, contra el pensamiento lógico, y nos vuelve unas máquinas dependientes. Es decir, no investigamos, sino que esperamos a que nos digan
qué es lo que vamos a anotar, cuál es la información, y nos convierte, por así decirlo, en obreros y no en personas que van a proponer y van a aportar algo a nuestro mundo y a nuestra sociedad. Y lo vemos muy comúnmente en nivel primaria. Y si hacemos un comparativo en nuestro México, en el nivel preescolar, con los niños, a esos niños se les enseña a pensar, se les premia su creatividad, se les da un dulce, un juguete, a que jueguen, a que aprendan jugando, cantando. No conocen ellos la pena, ellos lo hacen, no les importa quién los vea, quién esté alrededor de ellos, no conocen limitaciones. Entonces, ese sí es un aprendizaje de cierta manera integral, que se da a través de la vista, del gusto, del tacto, del oído. Lo mismo bailan, lo mismo construyen, lo mismo crean. Estamos hablando, como digo, una enseñanza integral. Pero sin embargo llegan a la primaria y la memorización mata el espíritu. Ese pensamiento lógico, ese desarrollo de la creatividad, de las formas de aprendizaje, lo matan a través de la memorización. Y lo vemos en cómo las maestras les asignan a los niños, por ejemplo, un examen y les dan la guía, les dan el cuestionario, les dan el resumen, donde terminan ellos por darse cuenta que si lo memorizan, hay la posibilidad de sacarse un 10 que tenemos todos como etiqueta de que es una buena calificación y es inteligencia. Y lo malo también es que el padre de familia dice, si quieres sacarte buenas notas, ser inteligente y sacar 10, entonces apréndete todas las preguntas, el cuestionario, y los padres contribuyen en eso. Qué triste, pero es la realidad. Estudia, apréndetelo, porque eso es lo que te van a preguntar, dice el padre de familia. Entonces, hacemos nosotros que los jóvenes, los niños, dejen de pensar, dejemos de criticar, dejamos de analizar, porque es más fácil entonces en su momento memorizar, y eso es lo que mata, como lo que conocemos como pensamiento lógico y científico. La forma crítica de pensar, nos convertimos en robot, que solamente actuamos y no en una persona que pensamos. Triste. Fue una información que me hace abrir los ojos. En manera de conclusión, veo poca inversión en la educación, padres desobligados que les interesa más trabajar que ponerles atención a los hijos. La verdad, la educación comienza en casa. La educación es un problema que viene de mucho más atrás. Para los gobiernos siempre ha sido más fácil dominar y engañar a un pueblo ignorante. Y sabes, ya no existen los valores, y sin educación el futuro de nuestro país muere. Ahorita estamos más preocupados por ver quién se roba la gasolina que de hablar de educación. Y tristemente, quiero agradecer, maestra, grandemente por este tipo de tarea, por esta información que hace que nuestros ojos se abran un poquito más y aprendamos cada vez más. Gracias, saludos.